Muy buenos días, soy Francisco Álvarez Partida, académico del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO y tendré el gusto de conducir esta actividad. A nombre del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida al primer simposio del Seminario Permanente de Estudios del Agua del ITESO. Me permito dar la bienvenida y presentar a las autoridades que integran el Presidium. El maestro Óscar Humberto Castro, coordinador del Seminario Permanente en Estudios del Agua del ITESO. La doctora Catalina Morfín López, directora general académica del ITESO. El doctor Alexander Satirka Pacheco, de la Compañía de Jesús, rector del ITESO. Agradecemos por su presencia a la maestra Karina Anaid Hermosillo Ramírez, coordinadora general estratégica de gestión del territorio para el periodo 2024-2030, en representación del gobernador electo Pablo Lemus Navarro. Bienvenida. Agradecemos que hoy nos acompañe a las personas que hoy nos acompañan y también a las y los representantes de organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y centros de investigación. Agradecemos a directoras y directores de dependencias y a los integrantes de la comunidad universitaria, estudiantes y profesores por su presencia. Para dar inicio con la ceremonia, invito a la doctora Catalina Morfín López a que nos dirija unas palabras. Muy buenos días a todas y todos. Muy apreciado Padre Rector, estimado Óscar, distinguidos invitados e invitadas que participarán en las mesas de trabajo, estimadas directoras y directores, queridos profesores y alumnos, queridas profesoras y alumnas, amigas y amigos todos. Es para mí un honor participar en la inauguración del Simposio 2024 del Seminario Permanente de Estudios de Agua del ITESO, porque este seminario reúne y da continuidad a más de 20 años de trabajo en torno a las problemáticas del agua, lo cual se dice fácil, pero su constitución ha significado la suma de muchas voluntades y la generosidad de un sinnúmero de personas comprometidas con mejorar no solo el acceso equitativo a este vital líquido y su gobernanza, sino también a elevar la calidad de la vida de la sociedad en su conjunto. Es un honor recibir a quienes nos visitan en esta casa, su casa que es el ITESO. Sean todas y todos muy bienvenidos. A lo largo de estos años, el Seminario Permanente en Estudios del Agua ha impulsado líneas de investigación y generación de conocimiento desde una lógica integral, interdisciplinaria y compleja, centrada en atender a las comunidades y poblaciones afectadas por la forma en que se lleva a cabo la gestión del agua en la región y en el país. Ha buscado también, como uno de sus objetivos principales, materializar el compromiso social del ITESO, manifestado en sus orientaciones fundamentales, a través de la generación de propuestas alternativas desde una mirada interdisciplinaria que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, en especial a las más necesitadas. El derecho humano al agua implica reconocer este vital líquido como indispensable para la vida humana y la de los ecosistemas. Por eso, los Estados deben garantizar a sus habitantes libre y prioritario acceso a las fuentes de agua, pero también es una responsabilidad compartida hacer un uso racional y eficiente para que alcance para todas y todos. En la universidad nos toca formar, producir conocimiento y transformar la realidad desde una visión ética, una conciencia crítica y la competencia científica y tecnológica requeridas para hacer frente a una crisis que prácticamente ha sobrepasado los límites de la sobrevivencia de la humanidad y para restaurar la degradación del medio ambiente, reducir la vulnerabilidad social y eliminar las desigualdades crecientes.
Desde esta visión universitaria, me gustaría destacar 3 principios básicos que han surgido de la experiencia y los trabajos de quienes integran este seminario. Primero, la coevolución armónica entre el ciclo hídrico natural y las dinámicas sociales debe ser una condición para la toma de decisiones políticas y económicas. Es fundamental mantener el agua en sus causas naturales, cuidar su caudal ecológico y evitar, en la medida de lo posible, recurrir a trasvases entre cuencas, ya que esta práctica conduce por lo general a agotar los recursos que otras personas requieren para su propia subsistencia. Tenemos varios ejemplos en el Estado y en el país. Segundo, el abastecimiento de agua a todos los sectores debe privilegiar el cuidado de las fuentes y sus ecosistemas. Es un hecho que la tecnología actual permite extraer y transportar agua desde más profundo y desde más lejos, pero la construcción de infraestructura no siempre contribuye a resolver las deficiencias de gestión locales y, lo que es más, puede dar lugar o agravar conflictos vinculados al acceso del agua. También lo vivimos cerca en el Zapotillo. Y tercero, el respeto a los derechos humanos es fundamental para generar justicia hídrica y atender los conflictos socioambientales en forma integral y de largo plazo, en especial los derechos de las personas directamente afectadas. En la actualidad, el acceso y la disponibilidad de agua y saneamiento, señalados en el artículo 4 constitucional, enfrentan en México serios retos como resultado del aumento en la demanda de agua, la sobreexplotación de cuencas, el cambio climático, la baja calidad de las fuentes de agua y el surgimiento de contaminantes emergentes, entre otros. La solución a estos retos requiere un esfuerzo y un diálogo permanente entre los distintos sectores de la sociedad que permitan llegar a acuerdos de fondo y de largo plazo. Por eso, los temas que se abordarán en este simposio son una muestra de los terribles problemas relacionados con el agua, como el día cero del agua, que urgentemente debe sobrepasar la mera preocupación para convertirse en un asunto en que el Estado y la sociedad civil atiendan cotidianamente, lo cual solo se logrará, como lo anuncia el segundo asunto que abordará el simposio, si se establece una gobernanza eficaz de los recursos hídricos. En ese mismo sentido, es indispensable conocer las buenas prácticas y dar paso a la puesta en marcha de los mecanismos para implementarlas, con la colaboración entre los distintos actores sociales, con las debidas adaptaciones a tiempos, lugares y personas, y por medio de los planes de acción más viables y factibles para mejorar la gestión, manejo, distribución y consumo del agua. Estoy segura de que la información que se presente durante el evento y los diálogos a los que convocan sus 5 mesas de trabajo contribuirán a fortalecer el cambio de paradigma en la gestión del agua en nuestro país, indispensable para que todas y todos podamos tener una vida digna y plena. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Catalina Morfín López por sus palabras. Para continuar, escucharemos un mensaje preparado para la inauguración de este simposio por el doctor Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre el derecho humano al agua y saneamiento de la ONU, quien por razones de agenda no le fue posible acompañarnos hoy de manera presencial. Queridas amigas y amigos, ante todo, gracias por el honor que me concedéis al invitarme a dirigiros estas rápidas reflexiones y prestarme vuestra atención. Mirad, a lo largo de los 4 años que ya llevo en el mandato como relator, qué rápido pasa el tiempo, por Dios,
Bueno, he presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y ante la Asamblea General en Nueva York 8 informes temáticos que podéis consultar en la web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En mi primer informe presenté mi diagnóstico sobre la crisis global del agua, los desafíos que implica y las líneas prioritarias de trabajo que entiendo deberíamos desarrollar. Siguió otro informe centrado en los riesgos e impactos de la mercantilización y la financiarización del agua, que reforzaba y complementaba el último y excelente informe de mi predecesor, el profesor Leo Heller, sobre la privatización de los servicios de agua y saneamiento. Segundo año, los informes se centraron en los servicios de agua y saneamiento en pueblos indígenas y en comunidades rurales empobrecidas. En ellos se identificaba las desgarradoras consecuencias del colonialismo sobre los pueblos indígenas que siguen vigentes y en la marginación de las zonas rurales frente al desarrollo urbano. Pero también valoraba las sabias aportaciones y saberes que nos ofrecen tanto los pueblos indígenas con las cosmovisiones ancestrales que han sabido defender y mantener vivas, como las prácticas campesinas a la hora de afrontar los desafíos del siglo XXI en el conjunto del planeta, tanto en lo que se refiere a la sostenibilidad ambiental como a la gobernanza democrática del agua. El año pasado uno de mis informes abordó la necesidad de hacer las paces con nuestros ecosistemas, nuestros ríos y nuestros ecosistemas acuáticos, a fin de avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de quienes viven en situaciones de mayor pobreza y vulnerabilidad. Obviamente disponemos de tecnologías para resolver todos y cada uno de los problemas que quiebran los derechos humanos al agua y al saneamiento de estas personas, de estos 2.000 millones de personas. Podemos incluso instalar plantas de ósmosis inversa para depurar cualquier contaminación o traer aguas de calidad de fuentes lejanas. Pero no podemos olvidar que nos referimos a más de 2.000 millones de personas. En su mayoría viven en condiciones de extrema pobreza y que por tanto no pueden afrontar los costes, las inversiones que tales opciones suponen. La única estrategia viable y efectiva debe basarse en recuperar la ingeniería natural que gestiona el ciclo del agua en islas y continentes, lo que supone recuperar el buen estado ecológico y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, de los que depende la vida a diario de esos 2.000 millones de personas. El otro informe abordó la necesidad de hacer del agua un argumento para la paz y la cooperación entre los pueblos en cuencas transfronterizas. Me sorprendió, por cierto, el liderazgo que se puede decir ostenta el continente africano en la gestión de cuencas transfronterizas, con acuerdos e instituciones de gestión y de mediación en conflictos en enormes cuencas, como la del río Senegal, el Níger, el Okavango o el lago Chad. América Latina creo que debería avanzar en este frente, promoviendo la firma y el desarrollo de la Convención del Agua de Naciones Unidas. Este año mi primer informe abordó el nexo agua-economía desde un enfoque basado en derechos humanos y la consideración del agua como un bien común y de los ecosistemas acuáticos como patrimonios naturales comunes. Sé que es un tema polémico y espero que se abran debates al respecto. Tal y como explico en el informe, la complejidad de la gestión de aguas y ecosistemas en la sociedad actual exige, sin duda, la asunción de responsabilidad por parte de los Estados, garantizando el dominio público sobre estos bienes y servicios, pero teniendo en cuenta que se trata de bienes comunes y que, por tanto, es preceptivo desarrollar modelos de gestión que garanticen transparencia, rendición de cuentas y una amplia y efectiva participación pública. El segundo informe de este año se centra en el nexo agua-alimentación, desde la perspectiva de los derechos humanos. Los vigentes sistemas alimentarios y de gestión de aguas están basados en el paradigma del crecimiento ilimitado, en una desmedida concentración de poderes
y en una confianza ciega en que el mercado llevará los alimentos producidos a quienes los necesitan. Sin embargo, resulta cada vez más evidente que tales enfoques nos llevan a escenarios tan injustos como insostenibles. Por ello, en el informe, como pueden ver, abogo por promover una transición agroecológica basada en los principios de la soberanía alimentaria y en las estrategias de la agricultura regenerativa, al tiempo que demando que se integre en esa transición agroecológica lo que yo denomino la necesaria transición hídrica que debe presidir las estrategias de adaptación al cambio climático. Transición energética presidiendo las estrategias de mitigación, transición hídrica presidiendo las estrategias de adaptación al cambio climático. Con estos últimos informes pretendo aclarar lo que desde Naciones Unidas queremos expresar cuando hablamos de promover una gestión de aguas basada en un enfoque de derechos humanos. La idea de desarrollar este abanico de informes y los que están programados para los 2 próximos años me surgió a raíz de una conversación con un senador mexicano que no veía con simpatía la elaboración de la nueva Ley General de Aguas que debe asegurar los derechos humanos al agua potable, al saneamiento que ya reconoce la Constitución. Recuerdo, señora Rojo, me dijo, ¿cuánta agua necesitan ustedes para esos derechos humanos? Un 5%, díganos, se reserva ese agua y déjennos gestionar el resto como más convenga. Traté entonces de explicarle que, al igual que cuando hablamos de un enfoque de gestión sostenible del agua, no hablamos de reivindicaciones ecologistas o simplemente de caudales ecológicos en los ríos, sino que hablamos de cómo producir alimentos, cómo desarrollar actividades industriales, cómo producir energía, cuidar la salud pública de forma sostenible. Pues bien, cuando hablamos de un enfoque de gestión basado en los derechos humanos, queremos hablar de cómo usar el agua en la producción de alimentos, en la producción de energía, en los servicios de abastecimiento y saneamiento, desde un enfoque que garantice el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Para ello vengo desarrollando estos informes temáticos centrados en los diversos frentes de la gestión de aguas. Seguirán en 2025 y 2026 4 informes más sobre el nexo agua-salud pública, desarrollando en particular lo que supone el derecho humano al saneamiento. Sobre el nexo, otro informe sobre el nexo agua y energía, desde un enfoque basado en los derechos humanos. Otro sobre cómo debe entenderse la gobernanza democrática del agua como bien común. Y finalmente, el último informe abordará la dramática debilidad institucional de Naciones Unidas en la gestión de agua y de los ecosistemas acuáticos, que ha llevado, de hecho, y lleva a que el sector privado haya ocupado el espacio de la ONU en este frente tan vital, especialmente ante las perspectivas que perfila el cambio climático. Bueno, y trataré de ofrecer recomendaciones para que Naciones Unidas pueda asumir de manera efectiva sus responsabilidades en este campo. En todo caso, queridas amigas y amigos, desde la antesala de la era del poscrecimiento, en la que ya estamos, necesitamos promover un nuevo concepto de progreso. En este nuestro hogar común, que es la Tierra, que es nuestro planeta. Y para ello disponemos de un amplio espacio, del amplio espacio que hay entre el suelo del respeto y cumplimiento de los derechos humanos y el techo de la sostenibilidad ambiental. Un amplio espacio en el que podemos y debemos desarrollar ese nuevo concepto de progreso democrático y sostenible, en el que, a mi entender, el agua debe gestionarse desde un enfoque basado en los derechos humanos como un bien común, accesible para todos y todas, pero no apropiable por nadie. Al tiempo que los ecosistemas acuáticos, como ya he dicho antes, deben considerarse y gestionarse como patrimonios naturales comunes, garantizando su sostenibilidad desde una perspectiva de justicia y responsabilidad intergeneracional. No son más nuestros que de nuestros hijos, de nuestros nietos o de quienes vengan en un futuro más lejano.
Reflexionando sobre el punto en el que estamos y del que debemos partir para construir este nuevo concepto de progreso, hoy afrontamos, entre otras, como vengo diciendo desde el principio de mi mandato, una crisis global que es tan grave como paradójica. La crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul, con más de 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable. La inmensa mayoría de las cuales no son propiamente personas sedientas, sin agua en sus entornos de vida, sino personas extremadamente empobrecidas que viven junto a ríos, sobre acuíferos contaminados, o cuyas aguas son acaparadas por poderosos actores para sus negocios y actividades económicas. En este contexto, desde que fui nombrado relator independiente de la ONU para los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, vengo insistiendo en la necesidad de centrar nuestros esfuerzos en 3 desafíos sobre los que he ido desarrollando informes temáticos, tal y como he explicado anteriormente. Primero, hacer las paces con nuestros ríos y ecosistemas acuáticos si queremos avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento para esos 2.000 millones de personas. Bien, tal y como he explicado anteriormente, la única estrategia razonable y viable pasa y pasará por recuperar la ingeniería natural que gestiona el ciclo hídrico en islas y continentes, ¿no? Recuperando el buen estado de los ríos, de las fuentes, de los acuíferos de los que a diario estas comunidades se abastecen. El segundo desafío, hacer del agua un argumento para la paz y la cooperación entre los pueblos, particularmente en cuencas y ecosistemas acuáticos compartidos, transfronterizos. Los ríos, desde hace miles de años, han hermanado a los pueblos ribereños por encima de diferencias étnicas, culturales, religiosas, nacionales. Sin embargo, en la actualidad, la visión y la gestión del agua como simple input productivo nos invita a competir por apropiarla e induce dinámicas de confrontación que, en el caso de las cuencas transfronterizas, conlleva incluso riesgo de confrontaciones armadas. Transitar del enfoque de recurso al enfoque ecosistémico, sin embargo, nos convoca en especial en esas cuencas a la cooperación y la responsabilidad compartida en interés de todos de esas cuencas. El cambio climático, por otro lado, nos urge a promover esa transición a fin de gestionar y minimizar los riesgos de crecidas inundaciones y sequías que no entienden de fronteras, al igual que los huracanes y las tormentas no reconocen espacios de soberanía nacional. El tercer gran desafío, a mi entender, consiste en desarrollar una gobernanza democrática del agua, como también he dicho antes, entendida como un bien común, desarrollando ese enfoque basado en los derechos humanos. Y como he explicado, eso presidirá uno de mis informes del año que viene. Este debía de ser el informe de gobernanza democrática del agua, el informe final de mi mandato en 2026, pero la celebración ese mismo año de la Conferencia del Agua de la ONU me ha llevado a adelantarlo al año que viene con el fin de poder trabajar debates y propuestas que desemboquen en dicha conferencia en 2026. Espero vuestra colaboración. Ante la evidencia de los límites del planeta, frente a la insaciable codicia del crecimiento ilimitado, caben 2 opciones. La segregación de los más débiles y el acaparamiento de recursos por los más poderosos, alentando horizontes de creciente inequidad, sombríos, por cierto, o el rediseño del desarrollo desde principios democráticos de equidad y sostenibilidad. Desde un punto de vista ético y desde una conciencia democrática resulta evidente la urgencia de promover esta segunda opción. Sin embargo, en la práctica, en medio de la confusión social y el temor por un futuro incierto, vemos cómo crecen opciones autoritarias de la mano de poderosos intereses que alientan la primera opción. El agua, amigas y amigos, yo creo que nos ofrece una excelente plataforma de pedagogía social, ambiental y política para reflexionar y alumbrar el camino que debemos tomar, insisto, en la antesala de la era del poscrecimiento. Terminaré estas breves reflexiones, que espero sean útiles, con el lema que presidió la campaña ciudadana del referéndum en Italia. Referéndum que, por cierto, abortó con una abrumadora mayoría la privatización del agua que pretendía imponer el gobierno del señor Berlusconi. Decía así este lema: se escribe agua
pero se lee democracia. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pedro Rojo Agudo por su valiosa intervención, por estas reflexiones a la distancia. Para concluir, invito al doctor Alexander Satirka Pacheco de la Compañía de Jesús, rector del ITESO, a que nos comparta su mensaje y declare formalmente inaugurado este foro. Estimada y estimado miembros del Presidium, invitadas e invitados que nos honran con su presencia. Muy queridas y queridos integrantes de la comunidad universitaria del ITESO, amigas y amigos. Es un honor darles la bienvenida a este simposio sobre el manejo responsable del recurso hídrico en nuestro país. Agradezco profundamente la presencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil, de funcionarios de gobierno, de las y los colegas de la academia. Gracias por estar aquí y por compartir su compromiso en este espacio de diálogo. En los próximos días compartiremos datos, experiencias y proyectos para entender la crisis del agua en Jalisco y en México, desde la perspectiva del Día Cero del Agua. Para ello hemos invitado a un grupo interdisciplinario e intersectorial de personas expertas en estas áreas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Este tema reviste una urgencia sin precedentes. Nos encontramos en un momento histórico en el que la escasez de agua amenaza con convertirse en una realidad cotidiana para millones de personas en el mundo. Esta situación exige que actuemos con responsabilidad y con visión de largo plazo, y más aún, que lo hagamos desde una colaboración auténtica entre los sectores público, privado y académico. Hablar sobre la crisis del agua implica necesariamente hablar de justicia social. En nuestro país y en muchas otras partes del mundo, el acceso a este recurso sigue siendo un privilegio del que no gozan amplios sectores de la población. Las comunidades rurales y los barrios marginados sufren de manera desproporcionada la falta de agua potable. Esta es una realidad inaceptable. Si queremos construir una sociedad justa, debemos garantizar que todas las personas tengan acceso a este recurso fundamental. Adicionalmente, no podemos hablar de la crisis del agua sin reconocer las profundas causas éticas y culturales que la rodean. Hay dos documentos del Papa Francisco que nos ayudan a reflexionar sobre esta dimensión. Se trata de la encíclica Laudato Si y de la exhortación apostólica Laudate Deum, que nos llaman a un cambio profundo en nuestra relación con la naturaleza. Estos textos no son solo una exhortación espiritual, son un llamado a la responsabilidad. Nos invitan a ver el agua no como un recurso ilimitado o una mercancía más, sino como un bien común que pertenece a todas y todos. Laudato Si nos recuerda que la crisis hídrica siempre golpea a las personas de manera desigual. Dice el Papa Francisco en este documento, y cito, el agotamiento de las reservas ictícolas perjudica especialmente a quienes viven de la pesca artesanal y no tienen cómo reemplazarla. La contaminación del agua afecta particularmente a los más pobres que no tienen posibilidad de comprar agua envasada, y la elevación del nivel del mar afecta principalmente a las poblaciones costeras empobrecidas que no tienen a dónde trasladarse. Fin de la cita. Durante décadas hemos explotado y contaminado nuestras fuentes hídricas, muchas veces sin pensar en las consecuencias. Hemos olvidado que cada río, cada lago y cada acuífero es una fuente de vida.
no solo para nosotras y nosotros, sino para futuras generaciones y para los ecosistemas que dependen del equilibrio hídrico. Por su parte, en Laudato Deum, el Papa nos advierte sobre la indiferencia hacia el cambio climático y sus efectos devastadores en los recursos naturales. Nos recuerda que la crisis climática afecta principalmente a los más vulnerables y nos llama a adoptar lo que denomina como una conversión ecológica que nos permita vivir de una manera más respetuosa y responsable. En este contexto, el agua se convierte en un símbolo de esta interdependencia. Si no cuidamos nuestros recursos hídricos, estamos poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia y la de todas las especies con las que compartimos este planeta. Nuestra universidad ha asumido un papel activo en la investigación y en la formación de profesionales comprometidos con el cuidado del agua y de los ecosistemas. Sabemos que como institución tenemos la responsabilidad de contribuir a la búsqueda de soluciones sostenibles. En este sentido, hemos impulsado una red de proyectos de investigación e intervención en los que participan académicos y estudiantes de diversos departamentos. Este simposio es una oportunidad para compartir nuestros avances y también para escuchar sus ideas y propuestas. Queremos que nuestros conocimientos y recursos estén al servicio de las comunidades, para que ellas mismas se conviertan en gestoras de las transformaciones de su entorno. Hoy más que nunca debemos adoptar una visión integral del manejo del agua y esto significa que debemos reconocer y respetar sus ciclos naturales, proteger los ecosistemas y promover prácticas de uso responsable de este recurso en todos los sectores. Debemos cuestionarnos además cómo vivimos y cómo consumimos. La crisis del agua es en última instancia una crisis de valores. Es una crisis que nos invita a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir. En este simposio tendremos la oportunidad de aprender de expertos en el manejo del agua, así como de escuchar experiencias de comunidades que ya están implementando soluciones sostenibles. Confío en que lo que tratarán en estos días nos ayudará a comprender mejor los desafíos que enfrentamos y a construir alianzas estratégicas para abordarlos. Desde nuestra universidad queremos ser aliados en la construcción de políticas públicas que promuevan el acceso equitativo al agua. Creemos en la importancia de la educación y la concientización para generar cambios duraderos. No basta con implementar tecnología avanzada o crear nuevas infraestructuras. Necesitamos un cambio cultural que, acorde con lo que dice el Papa, valore y respete el agua como un derecho y un bien común. Permítanme concluir con un mensaje de esperanza. Aunque los desafíos son enormes, también lo es nuestro compromiso. Sé que las soluciones no llegarán de la noche a la mañana, pero estoy convencido de que este simposio marcará un paso importante en la dirección correcta. Les invito a que aprovechemos estas jornadas para construir puentes de colaboración, para compartir conocimientos y para inspirarnos mutuamente. El agua es vida y cuidar el agua es cuidar a la comunidad. En nombre de nuestra universidad les agradezco nuevamente su participación y su compromiso. Que el Espíritu les ilumine y guíe en este simposio para que sea un espacio fructífero de aprendizaje y de acción, así como para que colectivamente podamos contribuir a un futuro donde el agua sea un recurso protegido y accesible para todas y todos. Y de esta manera, siendo las 10 de la mañana con 11 minutos de este día 11 de noviembre, declaro formalmente inaugurado este simposio permanente de Estudios del Agua 2024. Muchas gracias. Gracias, Padre Rector, doctor Alexander Satirka Pacheco, de la Compañía de Jesús, por su intervención.
Agradecemos a todas las personas por acompañarnos en la inauguración del foro Seminario Permanente en Estudios del Agua. En atención a la agenda de nuestras autoridades que deban retirarse, les despedimos y agradecemos nuevamente por su intervención. A continuación, los invitamos a escuchar la conferencia inaugural que impartirá el doctor Jorge Martínez Ruiz. El doctor Jorge Martínez Ruiz es antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctor en Filosofía por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, escritor y poeta. En su práctica académica se fusionan los aportes de su experiencia como antropólogo, comunicador, tecnólogo, poeta y filósofo. El eje de su línea de investigación es el devenir de la relación humanidad-naturaleza y sus efectos sociales, comunitarios y ambientales. Y la piedra de toque de su enfoque teórico es el pensamiento de la complejidad, por cuanto abre el camino a la construcción de un episteme plural. Su producción escrita se despliega en el contexto de la colaboración transdisciplinar y se orienta a la diseminación del conocimiento en torno al cuidado del agua y el ambiente. El programa de su investigación se propone propiciar el hibridaje de la filosofía, la ciencia y la tecnología con el conocimiento y saber vernáculos de las comunidades. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del Programa Nacional Estratégico Agua, o PRONACE Agua, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología del CONACYT, y evaluador acreditado de dicho consejo. Asimismo, es editor en jefe del boletín La Noria Digital, órgano de la comunicación de dicho PRONACE, que se ha publicado mensualmente desde septiembre del año 2022. En lo que respecta a su trayectoria, desde los años 70, ha participado en diversos movimientos, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales en torno a la problemática del agua y el ambiente. En diversos momentos se ha desempeñado como consultor de corto periodo en materia de comunicación rural y agricultura por varios organismos internacionales como la FAO, el PNUD y la Fundación Friedrich Ebert, Perú en 1989, Nicaragua en 1991, Uruguay en 1994 y Panamá en 1996. En 1977 se incorporó a la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, instancia que por primera vez realizó la planificación del agua de manera sistemática, integral y de largo plazo en México. En dicha comisión formó parte del equipo encargado de las dimensiones sociales con énfasis en ámbitos campesinos del trópico húmedo. Fue investigador y servidor público en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua durante 30 años, donde dirigió la coordinación de comunicación y participación en 2 ocasiones, desde su fundación en 1991 y hasta el año 2001 y de 2006 al 2010. Del 2003 al 2005 ocupó el cargo del vicepresidente del Comité Mexicano de la Comisión Internacional de Irrigación y Drenaje. De 2012 al 2016 fue el director general de Energía y Cambio Climático en el Gobierno del Estado de Morelos y del 2017 al 2018 se desempeñó como el coordinador de investigación en el Colegio de Morelos. Entre 2019 y 2021, codirector del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia, Ordenamiento y Planeación Unificados para la Sustentabilidad Integral del Territorio, que desarrolló una metodología para la orientación articulada del territorio y el agua con base en el bien común.
Demos la bienvenida al doctor Jorge Martínez Ruiz, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. Es un placer estar aquí en este bello campus de la Universidad Jesuita de Guadalajara. Estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir este foro con personalidades tan importantes, tan prestigiosas y que han contribuido tanto a solucionar o a intentar enfrentar los problemas de la crisis del agua. Muchas gracias por la invitación. Y yo querría comenzar planteándoles a ustedes de qué manera, con las intervenciones que me han precedido, podemos ver que se está construyendo, que está en marcha un verdadero consenso. Gracias. Un verdadero consenso en torno a la posibilidad de cambiar el paradigma dominante desde mi punto de vista de carácter extractivista que sigue vigente en relación con el agua, pero también con muchos otros aspectos de la cultura, de la sociedad, de la economía. Cuando uno escucha intervenciones tan brillantes, organizadas y sistemáticas como la que hemos tenido oportunidad de ver y escuchar de Pedro Arrojo, uno se puede preguntar hasta qué punto, ¿no?, vale la pena agregar algo a una exposición que con toda claridad, con tanta claridad, ha ido exponiendo la situación, las posibilidades de poder cambiar este paradigma. Creo que justamente porque estamos coincidiendo en este cambio de paradigma en función del bien común, es posible que nos comprendamos como contribuyentes a lograr este propósito de, en nuestro caso, el agua para el bien común. Que nos concibamos como contribuyentes y entonces cada uno de nosotros podrá acercarse en su reflexión, en su práctica, como una contribución adicional. Cuando aceptamos la primacía del bien común, estamos también concibiéndonos todos como capaces de hacer aportes, todos, concibiéndonos también en el reconocimiento de que nos necesitamos mutuamente. Haciendo estas consideraciones es que entonces compartiré con ustedes lo que he escrito a partir de la invitación que me han hecho en la universidad, particularmente del doctor Mario López, a quien agradezco mucho esta invitación. Hay muchas coincidencias. De hecho, lo que voy a leerles, a presentarles, en buena medida va a repetir algunas cosas, pero no es exactamente una repetición, porque como he dicho, es una aproximación. Y porque también estas visiones que parten de una perspectiva más amplia, ¿no?, tendrán que ser también aterrizadas, expresadas, complementadas con lo que hacemos cada uno desde nuestras propias localidades. He titulado esta plática como el parteaguas del bien común. Y pues quisiera comenzar también con una cita del Papa Francisco en Fratelli Tutti. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Hay más bien mercados, donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores. Vamos en esta misma línea. Comienzo por plantearles en mi reflexión
algo que he llamado el fetichismo de la crisis y que se va a ir refiriendo también a este término de el día cero del agua, que yo creo que hay que cuestionar. Como sabemos, las cifras de la crisis del agua pues son espeluznantes. Representan el drama que afecta a la humanidad al grado de poner en peligro su supervivencia tal como ahora existe. Con el impacto moral calando el espíritu. ¿Se fue? Ya se volvió. Con el impacto moral calando el espíritu, quiero llamar la atención sobre la falsedad de varias ideas escondidas o latentes en la expresión día cero del agua, que se transmiten en forma de metadiscurso y van conformando un imaginario fetichista que pervierte la comprensión, la enajena e instala en la mente colectiva el pesimismo. Entonces, la frustración nos abate, y ese es el estado de ánimo que busca imponer el insaciable monstruo hidrófago, la hidra del agua en que se ha convertido el régimen económico extractivista. Los términos colapso, catástrofe, agotamiento, día cero, transmiten la idea de que se ha llegado a un límite inevitable, imposible de superar. Una situación que escapa a las posibilidades de cualquier ciudadano común, La expresión día cero del agua genera angustia y tiende a propiciar soluciones, aparentes soluciones, apresuradas, que a la postre hieren la naturaleza y perjudican al ser humano. Induce a pensar que la escasez conduce a una guerra del agua, cuando desde hace décadas que la escasez conduce a esa guerra del agua. Pero es una guerra económica, es una lucha de clases. El día cero del agua es una moda que tiende una cortina de humo a la tragedia del agua por motivos egoístas centrados en la economía al margen del ser humano y del ser en sentido ontológico. Es una paranoia que evoca un espectáculo de zombies que vagan en la desolación de la sequía perpetua, peleando cada individuo con su prójimo por un trago de agua. Es desconocer toda pauta de solidaridad. Tenemos que evitar la ansiedad de impedir el chantaje de un Armagedón del agua que nos culpa a los ciudadanos por irresponsables y derrochadores. Creo que me voy a poner los lentes para ver mejor. El fetichismo economicista del agua instala en la conciencia los siguientes falsos supuestos. 1. La crisis del agua desemboca en una catástrofe inevitable fuera del control de las personas comunes. 2. La posibilidad de paliarla o postergar el desenlace fatal es tarea exclusiva de expertos, principalmente economistas e ingenieros. 3. La crisis solo puede ser encarada mediante la construcción de más infraestructura y de tecnologías sofisticadas que suministren las cantidades necesarias del recurso hídrico para el progreso, ese mismo progreso que finalmente tiene una raíz extractivista. 4. La creencia, en apariencia de sentido común, de que en primer lugar hay que salvar la economía, por supuesto la economía dominante basada en el modelo capitalista y su expresión más infame, el neoliberalismo. En lo que sigue, quiero reflexionar con ustedes sobre el significado y las consecuencias de estas ideas escondidas. 2. El sesgo económico. La crisis del agua a escala planetaria, lo vemos, es manifiesta. Cada día en los medios comerciales,
infectados de infodemia, y en las redes sociales, tampoco inocentes, se publican noticias, artículos e imágenes relativas al estado crítico en que se encuentra el agua. La frase día cero del agua, acuñada en Sudáfrica, como todos sabemos, hace pocos años, para anunciar el fin de su disponibilidad, es ahora recurrente y de uso generalizado. La situación tiende a presentarse como un problema de abasto en relación con los procesos productivos y las necesidades de las poblaciones. Entre las fuentes citadas, que citamos, que son confiables para hablar del agua, pues están todos los organismos internacionales. Quiero llamar la atención de que estos organismos internacionales, como la ONU, etcétera, pues son organismos que son el resultado de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad, estos organismos tienen como cometido fundamental desarrollar, difundir, establecer el modelo económico de los países triunfantes. Es el modelo económico que estamos viviendo. Entonces aquí lo que tenemos en estos informes y cifras, hay excepciones, es una tendencia a seguir utilizando un lenguaje en donde subyace la primacía de la relevancia de lo económico, digamos. Por supuesto que hay excepciones y que hay una serie de trabajos muy importantes y de acciones y de instituciones que se derivan de este conjunto de las organizaciones internacionales. Un ejemplo lo acabamos de ver con Pedro Barrojo y todo ese enorme sistemación que se ha hecho. Sin embargo, pese a estas contribuciones excepcionales, me parece que sigue dominando en el discurso y sobre todo en el programa de los organismos de Naciones Unidas un sesgo economicista. Entonces, creo que hay una suerte de subordinación de la convivencia humana en la integridad de la naturaleza a los objetivos del progreso cifrado en el crecimiento del PIB. Y no es de extrañar que así sea, pues esos organismos, como he dicho, surgieron del proyecto económico de los países triunfantes. Iba a citarles algunas cifras, pero todos las conocemos. Los millones de personas que no tienen acceso al agua y al saneamiento, las cifras que hablan de esta tremenda crisis, pero son de todos conocidos, las voy a saltar para continuar con la reflexión. Si en el nicho de la ONU hoy se hacen recomendaciones de prudencia orientadas a soluciones que regresan al agua a sus patrones naturales, se continúa sosteniendo de manera explícita o implícita la primacía del agua como motor del desarrollo, por encima de la preservación de los ecosistemas naturales. Entre tanto, los miles de millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable siguen viviendo su eterno día cero del agua. Y toda esa cantidad de seres humanos que no acceden al agua para satisfacer mínimamente sus necesidades de consumo e higiene, siguen atendiéndose en términos asistenciales. Las soluciones que se plantean continúan haciendo énfasis en la inversión en infraestructura planificadas y construidas por agentes externos a las comunidades. Y aun cuando se invoque la necesidad de contar con la participación social, esta, por lo general, se reduce a una consulta de opinión sin consecuencias vinculantes. Con todo y los avances que se registran
Entonces, en los organismos internacionales dedicados al agua, los pueblos se siguen considerando como menores de edad, sin derechos e incapaces de tomar decisiones, y no como conocedores del agua en sus comunidades con saber y capacidad práctica. En el mejor de los casos, son sujetos de atención, destinados a recibir recomendaciones, nunca los que asumen el control de la gestión del agua. Y así será mientras el caudal de los ríos se subordine al caudal financiero. 3. Ampliar la mirada. El impacto trágico de lo que observamos en el presente nos hace olvidar la historia. El análisis se concentra y reduce al momento sincrónico, al punto último del desastre, que suele ser el desenlace de historias de despilfarro y pillaje. Cada asentamiento humano se explica en función del agua. Los pueblos, los pueblos se hicieron sedentarios donde había agua y sal, mientras en los ambientes de desierto y semidesierto surgieron culturas nómadas. Por ejemplo, algunos asentamientos del norte de México se formaron en torno a las explotaciones mineras, pero a partir de la cercanía de alguna fuente de agua. En su origen, los pueblos se adaptaron a la disponibilidad y conforme evolucionaron, van interviniendo el entorno con recursos de infraestructura. La reducción a la mirada sincrónica se puede ilustrar de otro modo. Enfocados en el paisaje citadino, olvidamos la destrucción de los sistemas riparios por el entubamiento de los ríos urbanos, que significan la muerte de la corriente de agua al convertirse en desfogue hídrico residual. Los ríos, que han sido el símbolo de la vida, quedan muertos en prisión y en el olvido. El caso de Johannesburgo, muy citado en los preparativos de este simposio, la más grande área urbana sin tener un río cerca y una de las ciudades que han sufrido la amenaza del día cero del agua, es útil para ilustrar por qué se llega a la catástrofe. Ubicada en una región árida que se habitó desde hace miles de años por pueblos nómadas, la ciudad fue establecida por colonialistas europeos a fines del siglo XIX, con el fin de explotar sus canteras de oro, entonces recién descubiertas. En la actualidad, la conurbación de Johannesburgo cuenta con 7 millones de habitantes que dependen del trasvase de agua desde fuentes ubicadas en Lesoto, distantes 300 kilómetros. Dada su ubicación geográfica, las características de su clima y su explosivo crecimiento demográfico, Johannesburgo depende por completo de la infraestructura hídrica y no es de extrañar que su población perciba el fin del suministro como espada de Damocles. Este caso muestra la responsabilidad del colonialismo en la crisis del agua. Es testimonio del saqueo, la injusticia y la depredación de la naturaleza mediante la esclavización de pueblos africanos. Detrás del día cero del agua de Johannesburgo se oculta la historia de la ambición por el oro y los diamantes. Y a todo esto, ¿alguien se acuerda de Nelson Mandela? La cerrazón de la conciencia en la expresión presente de la crisis es el primer obstáculo para comprender el estado en que la conjunción agua-humanidad se encuentra. Abrir la mirada a la historia, a su secuencia, es necesario para que la razón, habitualmente concentrada en las soluciones tecnológicas, se ensanche en un horizonte mayor que contemple otras dimensiones. El agua fluye, al tiempo cambia y permanece, y nosotros con ella. Vamos juntos en cíclico devenir. No importa si nuestro comportamiento es bueno o malo. Lo sepamos o no, compartimos un destino común. ¿Cuántas veces un pueblo encontró una fuente para beber? ¿Cuántas veces la extravió, la enfermó o la agotó?
Temprano o tarde, una y otra vez, ha vuelto la lluvia limpia a renovar la vida, y la lluvia tormentosa a arrasarla, y su ausencia a desecarla. Pensar en un punto final del agua es, entre otras aberraciones, una arrogancia más del hombre que se contempla a sí mismo como algo superior a las fuerzas de la naturaleza. Y es también un mezquino oportunismo que busca medrar con la tragedia que la ambición y desmesura de unos cuantos han causado. La arrogancia no exime al género humano de la culpa por haber envenenado las aguas del mundo, ni descarga a nadie de su responsabilidad. El segundo obstáculo consiste en marginar a las comunidades locales de las decisiones respecto a la gestión del agua. Las prioridades nacionales o regionales se imponen sobre las necesidades, derechos y culturas de los pueblos. El trasvase de los ríos de una a otra cuenca invariablemente implica el atropello de las consideraciones locales, como ocurrió y sigue ocurriendo en el caso del proyecto Cutzamala con las comunidades mazaguas. 4. El modo de producción extractivista. El modo económico extractivista, con sus 200 años de producción industrial, es el responsable del desastre, y lo es también del confort, basado en el consumo sin límite del pequeño porcentaje de las clases privilegiadas del mundo. ¿Quiénes, cuándo, cómo intoxicaron el agua? ¿Quiénes agotaron los acuíferos? ¿Quiénes se robaron el caudal de los ríos? En su encíclica Laudato Si, el Papa Francisco sostiene que nuestra casa común ha sido destruida por un sistema empeñado en obtener a ultranza un rédito económico con la mayor rapidez y por encima de la preservación de los ecosistemas y de la vida humana. El agua está inmersa en una problemática de orden social y técnico, simultáneamente económica, ambiental y de justicia, cuyo abordaje y posibilidad de su superación remite en última instancia al modelo de sociedad, a una disyuntiva entre otorgar primacía al mercado o al bien común, en donde, por cierto, no se trata tanto de elegir como de encontrar formas de complementación. Y yo creo que esta es justamente una tarea posible en este simposio, encontrar formas de complementación. El extractivismo ha impuesto una imagen del agua al modo de un tanque de almacenamiento que la dispensa a cambio de un pago, igual que se hace para cualquier mercancía en un centro comercial. La gente compra el agua junto con las papas fritas o el jamón sin distinguir su naturaleza. El agua que sale al abrir la llave de un grifo borra de nuestra mente su devenir natural, lo que provoca un colapso espiritual de consecuencias devastadoras respecto al cuidado mutuo de la gente entre sí y entre la gente y su entorno ambiental. Olvidamos la naturaleza y entramos en la artificialeza que dice Edgar Morin. Del mismo modo ocurre con los agricultores que extraen el líquido de pozos cada vez más profundos, tratando al acuífero como una simple cisterna a disposición de su voluntad y de su capacidad para pagarlo. O con los industriales que gastan sin mesura el agua de primer uso y la desechan sin tratamiento. Pero fíjense ustedes que no se trata en todos estos casos de simples conductas personales, sino de la lógica económica neoliberal y de las estructuras, procesos e instrumentos que les son propios, los cuales finalmente se encuentran determinados por la pauta que obliga a maximizar las utilidades. El capitalismo bajo el estado de bienestar era tolerable. En el neoliberalismo es vituperable, es destructor sistemático de toda libertad que no sea la del mercado, pero no de cualquier mercado, sino del usurpado y enajenado por las grandes corporaciones financieras. La libertad de mercado en el neoliberalismo
desaparece bajo la dictadura de las megacorporaciones que llegan a ser más fuertes que el Estado mismo. Se constituyen en un enorme monstruo que reduce a las demás empresas a subsidiarias, en el mejor de los casos. Esas grandes corporaciones determinan de uno u otro modo la administración de las aguas, ya sea por medio del control de normas y leyes, los aparatos del Estado o por la vía de la corrupción. En consecuencia, el Estado como autoridad del agua cede su control a las empresas privadas y, por tanto, la soberanía nacional a las grandes corporaciones, mientras oculta la acumulación desmedida y la obtención de ganancias extraordinarias bajo la apariencia de propiciar la industria, la agricultura y el bienestar. Digamos de paso que el extractivismo se presenta por igual en la sociedad actual, cualquiera sea su ideología política, en las economías de base democrática o autoritaria, que también hay que ir más allá de este mito, no es exclusivo de un sistema capitalista. El extractivismo está generalizado por todos lados, en China, en Rusia, en cualquier parte. El proyecto neoliberal se concentra en la producción, en el agua como insumo, sometida a intereses sustentados en la búsqueda de ganancias, sin importar las consecuencias de usarla, ensuciarla y regresarla contaminada como veneno que intoxica toda la vida. Vean, si no, El Salto, antaño maravillosa cascada, hecha mierda líquida, veneno mortal. El modo de producción extractivista es el origen del cambio climático que ha venido alterando el ciclo planetario del agua hasta desembocar en la crisis que hoy enfrentamos. No es una crisis espontánea o natural, es un gran problema construido por el modelo que idealizó la primacía del mercado y sacrificó, en aras del beneficio financiero, el bien común comunitario. 5. Crisis globales, historias locales. Es un problema que, no obstante su escala global, tiene historias locales que se expresan de forma particular. Y en esa escala y en cada lugar, como habrá que pensar las causas específicas de la crisis del agua y las modalidades para lograr superarlas, con base en las capacidades vernáculas para articular el saber local y las tecnologías modernas, los recursos de los estados y la cultura de los pueblos. Pensemos, por ejemplo, qué sentido tiene hablar del día cero del agua con los habitantes de Juanacatlán y del Salto, aquí en el estado de Jalisco. Estos pueblos tienen mucha agua corriendo por su famosa cascada, solo que no la pueden tocar y menos beber, a riesgo de intoxicarse y sufrir alergias mortales. ¿Desde cuándo la gente de estos pueblos vive su perpetuo día cero del agua? ¿Y por qué los miles de millones de pesos invertidos en las pasadas administraciones han sido por completo inútiles? Eso es lo que dice, inútiles para siquiera mitigar la condición de infierno ambiental en que han sido arrinconados. Eso es lo que leemos en los periódicos. Pensemos en el día cero al revés, que quisieron imponer a las comunidades de Acacijo, Palmarejo y Temacapulín con la construcción de la presa El Zapotillo, familiar para todos ustedes, con una cortina de 120 metros de altura para llevar agua acá a Guadalajara y a León, sin importar que esos pueblos resultaran inundados. Después de 10 años de lucha, lograron que la cortina no superara los 80 metros, con lo que se evitó que quedaran sumergidos. La amenaza de un día cero por inundación se evitó gracias a la perseverancia del pueblo y a la sensatez no muy común de la Conagua, en este caso. Como vemos, la crisis del agua es global, pero las catástrofes son locales. Y si no para evitarlas, al menos para mitigarlas, es necesario que las comunidades sean involucradas en la planeación y en la decisión. Involucradas, que estén metidas en la decisión, no en la consulta, no en pedirles parecer, en la decisión. ¿Y el lago de Chapala?
Pues otra historia de saqueo, especulación urbana, contaminación y plagas de plantas acuáticas, de hermosas y peligrosas flores, cuya recuperación o extinción depende de que las benditas lluvias recuperen su abundancia por gracia divina, más que por acción de las autoridades. Hacia septiembre de 2024, hace unos días, los expertos miraban al cielo, esperando que el temporal elevara su volumen hídrico hasta el 58% de su plena capacidad, y rogaban por la bendición de otros 2 años más de lluvias abundantes para alcanzar los niveles de antaño. Recuerdo en los años 90 la experiencia aglutinada de la Oficina de Comunicación del Lago de Chapala, que dirigía mi querida amiga Mercedes Escamilla, aquí presente, que nació para buscar formas participativas de solución al problema de desecación asociado al crecimiento del lirio acuático, que cubría prácticamente por completo su superficie, afectando la demanda bioquímica de oxígeno. Fue un esfuerzo que buscaba sumar la movilización social con las capacidades técnicas de las instituciones públicas encargadas de la gestión hídrica. A la postre, la experiencia no prosperó por diversas causas que en última instancia remiten a la persistencia de un modelo económico que es intrínsecamente depredador, extractivista, contaminador e injusto. Muchos otros intentos de salvar el lago siguen y seguirán ocurriendo y fracasando. 6. La hermenéutica del miedo. No sé cómo voy de tiempo. La hermenéutica del miedo. Ya que la expresión día cero del agua se ha instalado en la percepción colectiva a la manera de una canción de moda que se repite sin querer en la mente, habría que valernos de ese fenómeno comunicacional para propiciar una comprensión más profunda del problema contemporáneo del agua, ya que el temor a su escasez puede transformarse en un acicate que estimule la responsabilidad. Tomar clara conciencia de las causas de la crisis hídrica en el mundo y en nuestra localidad puede incentivar la reflexión y el, entre comillas, arrepentimiento por el daño ocasionado por individuos, agentes económicos y sociedad. Pero también y sobre todo hacernos pensar en las causas y causantes del problema y en sus consecuencias fatales para el ambiente y la sociedad. El conocimiento de la irresponsabilidad puede ser la base para construir socialmente la responsabilidad. Vislumbrar la catástrofe, sentir que es inminente y que nos arrastra por igual, seamos causantes o afectados, puede abrir la conciencia y provocar nuevos actos, como quería el poeta Gabriel Celaya. Somos responsables porque podemos ser irresponsables, reza la heurística del miedo, propuesta por Hans Jonas. Cuando este filósofo, discípulo renegado de Heidegger, escribía su libro El principio de responsabilidad, publicado en el 79, se encontraba en su apogeo la amenaza de que los conflictos expresados en la víspera de la Guerra Fría desembocaran en una destrucción nuclear planetaria, incluyendo a la humanidad. La desmesura de la guerra, a la vez causada e impulsada por el desarrollo de la tecnología militar, alcanzó su cumbre con el lanzamiento de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, como es de todo sabido. El encauzamiento de la tecnología a fines de destrucción masiva y su falta de control es el emblema de la irresponsabilidad del ser humano y su reconocimiento una vía para superarla. El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que entró en vigor en 1970, después de largos años de negociación, apaciguó los temores a la catástrofe, pero no eliminó la expectativa de que la humanidad pudiese sucumbir. Es decir, la lectura de la irresponsabilidad fue insuficiente. En ese contexto,
Jonas propuso reformular el imperativo categórico, ese que dice, obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Poniendo en el centro la preservación de la especie humana, entonces Jonas reformuló, sí, gracias. Jonas reformula el imperativo categórico con estos siguientes enunciados. Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. Obra de tal modo que los efectos de tu acción no sean destructivos para la futura posibilidad de esa vida. No pongas en peligro las condiciones de continuidad indefinida de la humanidad en la tierra. Incluye en tu elección presente como objeto también de tu querer la futura integridad del hombre. Así reformula Jonas el imperativo. Traer a colación la propuesta ética de Jonas tiene sentido porque el temor que suscita la crisis del agua comparte naturaleza con la angustia pertinaz del miedo de que la guerra, actualmente en un nuevo apogeo, desemboque en extinción de la vida. En nuestro caso, sin menoscabo de asumir que las soluciones de fondo deben contemplar la gestión del agua en su dimensión e interconexión global, la asunción de la responsabilidad tenemos que plantearla en la escala adecuada a nuestras posibilidades de acción en el territorio que habitamos. En el medio ambiente en el que estamos integrados, pensar entonces la responsabilidad en el ámbito de nuestros pueblos y sus variadas formas de vivir el agua. La hermenéutica del miedo, aplicada a la amenaza de que se agote el agua, nos impele a asumir la responsabilidad personal y comunitaria de restablecer la calidad de su ciclo socioambiental y sostener su preservación actual y futura en tanto que basamento de una vida humana auténtica. Pero antes estamos obligados a identificar en qué ha consistido la irresponsabilidad que condujo a la situación catastrófica de una escasez hídrica galopante que al tiempo corresponde a realidades y ficciones, o más exactamente, a la manipulación de la ansiedad que esas realidades provocan en los niveles conscientes e inconscientes, individuales y colectivos. Perder el agua es una calamidad, es una cierta digresión. Hace unos 10 años, Yuval Harari daba por iniciada una etapa de la humanidad abocada a superar la muerte una vez que el desarrollo científico y técnico de la modernidad occidental había permitido prácticamente vencer las 3 calamidades más temibles, la peste, la guerra y el hambre. La brutalidad de acontecimientos, entonces muy poco probables, dieron al traste con los 2 primeros milagros. La pandemia del COVID-19 literalmente paralizó al mundo y mató 15 millones de personas. El genocidio que está perpetrando Israel en Palestina a raíz del ataque de Hamas asciende a 40.000 asesinatos, la mayor parte niños y mujeres. Y la invasión rusa a Ucrania acumula 1 millón de muertos entre los 2 bandos. Cada día estos conflictos escalan su intensidad y tienden a expandirse, aumentando el riesgo de un desastre nuclear de impacto mundial. La irresponsabilidad galopa a sus anchas y es patente que ninguno de los líderes leyó a Jonas. Y en cuanto al hambre, la comida chatarra la ha transformado en epidemia de obesidad de los pobres, en tanto que el 1% de los que todo lo tienen prefieren ayunar. La crisis del agua acosa la producción de alimentos a tal punto que podríamos decir que el hambre cobra la forma de sed insatisfecha de cultivos y personas. Enfermedades, guerra y hambre, como malnutrición y sed, sostienen su amenaza emboscados en la persistencia del error que no se termina de esclarecer.
La conducta irresponsable, tan claramente percibida en la manipulación y falta de control de la tecnología nuclear, permanece opaca en la trama cuando la tratamos de identificar en campos distintos a la guerra. Si la bomba atómica es el símbolo de la irresponsabilidad, ¿acaso la construcción de presas, el entubamiento de ríos y el saqueo de los acuíferos son la imagen de la irresponsabilidad en materia de agua? Para algunos movimientos ciudadanos en el mundo y México así se considera. Es el caso, por ejemplo, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y defensa en defensa de los ríos, o del PRONAI, el Programa Nacional Estratégico de Agua, de Investigación y Incidencia, que se llama Los trasvases como dispositivos de desigualdad e inseguridad hídrica. Bueno, más allá de los conflictos bélicos, es un hecho que la tecnología es omnipresente para bien y para mal en cada poro de la sociedad actual. Supeditada al desarrollo del mercado, como en las economías neoliberales, se convierte en el corazón de la irresponsabilidad, por cuanto su fin no es el bienestar humano, sino la obtención de beneficios. Parafraseando a Jonas, podríamos proponer un imperativo específico. Involucrémonos en una gestión del agua que sea compatible con la vida humana auténtica y con la preservación de la integridad de los ecosistemas. Aquí tenemos que hacer un desliz. El tratamiento de Jonas es desde la voluntad del ser humano individual, su libertad, su libre albedrío. Pero nosotros estamos hablando de reivindicar la vida en común, el ámbito en común del agua. Bueno, 8, y ya casi termino. Elogio de la tecnología hidráulica. En el célebre ensayo Meditación de la tecnología, Ortega y Gasset sostiene, entre comillas, cito, sin la técnica el hombre no existiría ni habría existido nunca. Hoy el hombre no vive ya en la naturaleza, sino que está alojado en la sobrenaturaleza que ha creado en un nuevo génesis la técnica. Todas las cuencas hidrográficas del mundo, se terminó la cita desde luego, todas las cuencas hidrográficas del mundo están intervenidas por el hombre, trastocadas por la técnica en forma de infinidad de obras hidráulicas construidas con múltiples propósitos, pero siempre con el objetivo de someter el agua a su voluntad. Mal o bien, el dato es que las ciudades contemporáneas son inconcebibles sin ellas y nadie en su sano juicio estaría de acuerdo en su demolición masiva, ni podría continuar tal cual nuestras formas de existencia si faltaran. La circunstancia actual las implica y nuestra percepción las incluye en el paisaje, igual que elementos geográficos naturales. Por excepción, un mínimo de cierto tipo de obras como las represas son susceptibles de demolición, debido a que se hicieron obsoletas, presentaron fallas o se ha decidido restaurar su cauce primigenio. En Estados Unidos se han echado abajo 2.119 presas. Pero en general las obras habrán de permanecer, porque prestan un servicio del cual ya no es posible prescindir, y porque en su momento fueron útiles y bienvenidas por las poblaciones correspondientes que las concibieron en su parte inmediatamente benéfica. Por supuesto, sin tomar en cuenta los daños ecológicos y sociales que con el tiempo se hicieron patentes. En otras ocasiones, las grandes obras hidráulicas se construyeron con fines estratégicos de control territorial. En el norte de México, sin el sistema de presas construido a partir de la creación en 1926 de la Comisión Nacional de Irrigación, quizá ya no sería parte de esta nación. La ingeniería hidráulica ha tenido y tendrá un rol estratégico para superar la crisis del agua, siempre y cuando se ponga claramente al servicio del bien común. 9, y con esto voy a terminar muy rápidamente, avisorando algunas rutas pues, para enfrentar la crisis, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo ha dicho claramente Pedro Arrojo, cambiar la economía
para anteponer en la gestión del agua la primacía de los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza. Otro punto, repensar la construcción de infraestructura anclada en intereses de mercado para evitar sus consecuencias que ya conocemos, ¿no? Esas consecuencias que son, pues mueven los ríos afectando las zonas de origen severamente, lo que puede incidir en provocar condiciones de sequía determinadas por los regímenes no determinadas por los regímenes de lluvia, alteran los sistemas de flujo gravitatorio de los acuíferos, extinguen las formas de vida que le están asociados y producen intoxicación en el consumo humano y generan regiones de emergencia sanitaria ambiental. Es decir, eso es lo que tenemos que cambiar para evitar esas consecuencias. Otra cosa que tenemos que hacer desde mi punto de vista, las comunidades tienen que recuperar su derecho a controlar la gestión del agua, que en muchos sentidos es su agua, o por lo menos tienen que intervenir en la selección de opciones de solución en cuanto a eficiencia, transparencia y respeto a la naturaleza y a la comunidad en sus tradiciones y conocimientos. Es decir, en cuanto a lo que podríamos llamar su episteme vernácula. En este sentido se ha abierto una ruta, quiero aquí aprovechar esto para decir, en este sentido se ha abierto una ruta que marca un hito con la fundación de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, recién creada con el objetivo de hacer frente a la crisis hídrica de México y defender los derechos humanos colectivos relacionados con el agua. Otro punto que pienso que podemos hacer es muy puntual. Asumir el programa que considera el agua es un bien común global, como lo ha planteado Arrojo, lo hemos planteado muchas veces, pero lo plantea recientemente el informe de la Comisión Global sobre la Economía del Agua. Solo que lo propongo reformular de la siguiente forma. El agua es un ámbito común planetario para superar la manipulación economicista del término bien común como recurso productivo. También planteo que hay que dar continuidad al Programa Nacional Estratégico de Agua, el PRONACE Agua, y a los proyectos de investigación e incidencia que lo conforman, que impulsan un nuevo sujeto social, que articula organizaciones de base comunitaria, academias, autoridades y empresarios comprometidos con el bien común. Finalmente, quiero decirles que varias de estas experiencias que se han mencionado, que tienen que ver con las organizaciones de base comunitarias, las pueden ustedes encontrar en el boletín digital La Noria, que es accesible de manera pública. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Martínez. A continuación tenemos un espacio para preguntas del público asistente, por favor. Si alguien desea hacer el uso de la palabra, le puedo pasar el micrófono. Doctor, muchas gracias y felicidades por su ponencia. ¿Cómo englobamos todo esto que nos comenta toda esta organización hacia un bien común, un bien comunitario, cuando la crisis climática, la crisis hídrica y esta gran pérdida y afectación a la biodiversidad ya nos está alcanzando? Bueno, ya nos alcanzó y es poderosamente fuerte en los efectos que tiene contra la humanidad. ¿Cómo podemos empatar esto que propone, que es maravilloso, que hacia allá tendríamos que movernos, pero ante esta realidad que nos está avasallando? Bueno, como yo creo que todos estamos conscientes, justamente el problema es que no tenemos recetas, no tenemos caminos probados que seguir. El estado del ambiente pues es totalmente alterado. Pero yo creo que tenemos que aceptar que esa alteración existe. Hay un principio de realidad en este caso.
que este es el mundo, es un mundo trastocado, es un mundo intervenido, ¿no? Y no podemos regresar a una situación originaria. Eso es imposible, eso es obvio. Entonces, ¿cómo hacemos? A mí me parece que tenemos que hacer un ejercicio que combine el conocimiento de lo que está pasando, por ejemplo, lo que ha dicho Pedro Arrojo con todo ese sistema, ¿verdad? Que nos da un panorama de lo que ocurre en el mundo, pero que abre algunas rutas, algunos caminos en ese ámbito muy, muy amplio, ¿no? Pero cada uno de nosotros en sus comunidades, pues tenemos que partir de hacer un ejercicio equivalente. Es decir, en primer término, necesitamos conocer lo que está ocurriendo. La mayor parte de nosotros no conoce qué está pasando con el agua y con los ecosistemas en los lugares donde vivimos, ¿no? Y yo creo que ese desconocimiento, por cierto, también tiene que ver con esto que llamo el fetichismo de la crisis. O sea, nos bombardean con una información que es desesperante, ¿no? Que es angustiante, que produce una paranoia. Y entonces, ¿qué decimos las personas comunes y corrientes? ¿Qué decimos? Pues que vengan los expertos a resolver este problema. O sea, nos desplazan de la intervención. Yo creo que independientemente de los alcances que tengamos en cada intervención, hay que intervenir, o sea, hay que actuar, hay que hacernos cargo de lo que estamos haciendo y del lugar en donde nos toca vivir, seamos o no responsables por lo que hay. Me parece que eso es una práctica, una medida necesaria. Esto que les platico que dice Jonas, ¿no? De este juego entre irresponsabilidad y responsabilidad. Si nosotros tomamos conciencia, conocemos lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces nos percatamos de que hemos sido irresponsables, como conjunto, como comunidad, como pueblo, como nación. Pero saber que lo hemos sido, ¿no? Nos impele a decir, también podemos ser responsables, ¿no? Por cierto, que estas posibilidades están en nuestras comunidades. Cuando digo comunidad, no me refiero no solamente a la comunidad originaria o indígena, ¿no? También somos comunidad en los barrios. O sea, me refiero a cómo organizamos la convivencia. Somos seres convivenciales, lo hemos olvidado. Pero al ser seres de esa naturaleza, somos capaces de producir conocimientos, de desarrollar prácticas autónomas por nosotros mismos. Hay que recuperar esas energías, esas capacidades. Hay que saber que tenemos autonomía, que podemos fortalecerla y que sobre esa base podemos intentar una solución. ¿Vamos a solucionarlo? Pues no lo sé, pero el solo hecho de involucrarse en el compromiso de hacerlo nos va reconstituyendo moralmente, y eso es una cosa necesaria. Muchas gracias. Tenemos espacio para una pregunta más, por favor. Hola, ¿qué tal, doctor Martínez? Muy buen día. Me sumo a la felicitación por su conferencia magistral. Y me gustaría que pudiera desarrollar, por favor, este último punto de su ponencia, cuando habla de las experiencias comunitarias en la recuperación, rescate de ecosistemas hídricos. Si pudiera compartirnos una breve reflexión sobre estos casos que ha podido observar, como cuáles podrían ser las lecciones que se desprenden, como estas prácticas, estas intervenciones, esta organización que puede servir de referencia para otras comunidades para que atiendan y resuelvan sus problemas locales. Sí, fíjense ustedes que es probable que ustedes sepan que hay, no sé, creo que más de 20,000 sistemas comunitarios de agua en nuestro país. Esos sistemas comunitarios de agua carecen de un estatus reconocido, es decir, no son sujetos jurídicos y por tanto no tienen la posibilidad de hacer, pongamos, convenios con Conagua, ni de recibir ya no concesiones, sino lo que ellos reivindican, que son, ¿cómo se llaman? Las asignaciones, es decir, recibir asignaciones, ¿no? Entonces,
Recientemente hubo un congreso, hace un par de meses, de estas organizaciones, de estos sistemas comunitarios de gestión del agua, y han hecho una declaración de principios que pueden consultar en el número, me parece que de agosto de la Noria Digital. Es importante hacerlo porque, en respuesta a la pregunta, ahí vamos a poder observar las cosas que ellos reivindican y que pueden hacer. En general, yo creo que cada sistema comunitario de agua, que tampoco hay que idealizar, ¿no? Pero cada sistema comunitario de agua está partiendo de una decisión muy importante, y es reivindicar su derecho a decidir por el agua de su entorno, del cual han sido despojados, ¿no? Entonces, ahí tenemos una vertiente muy importante que hacer. Hay muchos casos de experiencias muy concretas, por ejemplo, en comunidades indígenas como los pueblos yaquis en el norte, las mujeres mazaguas, ¿no? Que también están organizándose para poder recuperar el agua, su agua, que incluso muchas veces en comunidades indígenas fueron esas dotaciones o esa, vamos a llamarle posesión del agua, fueron reivindicadas desde la colonia, o fueron asignadas por decretos reales, ¿no? Y después, en la época moderna, es que digamos que se ha producido propiamente el despojo, ¿no? Entonces hay una riqueza enorme que habría que consultar, ¿no? Muchísimos casos. En la Noria hay varias de esas experiencias que ustedes podrían consultar. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Martínez Ruiz por su conferencia de esta mañana, y en nombre del Seminario de Estudios del Agua queremos entregarle un reconocimiento. Un momentito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Ha sido un placer enorme compartir con ustedes.